Este libro es una guía de ayuda a la clase media española, a las familias, para ayudarles a sacarle partido a la crisis o al menos a sobrevivir a la crisis sin perder demasiado poder adquisitivo. Porque lo que se va a producir en los próximos meses y años es un proceso de inflación galopante, de inflación elevada, que va a hacer que las familias que tengan ahorros y que tengan algo de dinero vean mermada su capacidad, su poder adquisitivo. En España tuvimos nuestra primera crisis, nuestra propia crisis, que fue la crisis del ladrillo. Nosotros teníamos una burbuja y la burbuja explotó. Junto a esa burbuja explota otra burbuja que se produce en los mercados internacionales, que es la burbuja del crédito. Porque en todo el mundo, también en España, se ha vivido durante los últimos años, casi 40 años, a crédito, pidiendo prestado. Como podíamos pagar el préstamo que habíamos solicitado, no nos importaba. Llegábamos a pagar, no había problema, teníamos tarjetas de crédito, llegábamos a pagar, comprábamos una casa más grande, llegábamos a pagar, incluso el banco tenía a bien darnos un poco más de dinero para que nos compráramos un coche mejor. Pero como lo podíamos pagar porque había trabajo y había dinero, todo funcionaba correctamente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que se le da dinero a lo que el profesor Abadía dice los ninja, ¿verdad? Se le da dinero a gente que no está capacitada para pagarlo. Esa burbuja crece, 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 crece y llega a reventar. Y cuando revienta la burbuja, quiebran empresas, quiebran bancos. ¿Y qué es lo que hacen los gobernantes? En lugar de dejar que los bancos quiebren y que las empresas que lo han hecho mal se vayan a la ruina y arruinen, por tanto, a sus accionistas, pero, digamos, afecten a una parte del mercado y no al todo, como eran tan grandes, tenían tantos accionistas y se podía ir tanta gente a la ruina, lo que hacen es inyectarles dinero a las empresas. Imprimir dinero de la nada, para tapar los agujeros de esas empresas. Y nacionalizan los grandes bancos, Lehman Brothers, se compran la General Motors. Quiere decirse, con dinero que sacan de la nada, los gobernantes tapan agujeros. Esos grandes agujeros, tapados con dinero de los contribuyentes realmente, porque forma parte de la deuda, o de la deuda del futuro, con ese dinero tapan los agujeros de la crisis y se piensan que ya está el asunto resuelto. Y no es cierto. Y ahora viene lo más divertido del asunto, porque entramos en la segunda fase de la crisis, que es la que no nos han contado, pero es la que viene, la de la deuda soberana. Los estados han incurrido en tantísimas deudas, han pedido prestado tanto dinero, ya sea a sus ciudadanos, ya sea a los ciudadanos de todo el mundo, o incluso sin pedir prestado, han dado al botón de imprimir billetes, como ha ocurrido en Estados Unidos, y se meten ahora en una nueva espiral. Los endeudados porque puede reventar su burbuja de deuda. Y ya no estamos hablando de empresas y de ciudadanos, hablamos de estados. ¿Quién tapa el agujero de un estado, como es el caso de Grecia? Toda la Unión Europea, que ha puesto dinero para tapar el agujero de Grecia e intentar que su estallido no venga como un dominó tumbándonos a los demás. ¿Quién tapa el agujero de España, que el día 7 de mayo de este año estaba quebrada y nadie quería comprar deuda española? Lo tapa el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. ¿Cómo lo hace? Diciendo que hay 1 billón de euros disponible en el mercado para que los mercados se queden tranquilos y digan, no, España tiene respaldo, no hay ningún problema. Bueno, porque España tiene un problema, que es un país demasiado grande para quebrar. Si nosotros quebramos, no somos Grecia. Nosotros hacemos polvo a la Unión Europea. La hiperinflación es un fenómeno monetario, pero es un fenómeno social también. Como fenómeno monetario, la hiperinflación es una inflación disparada. Dependiendo del experto, pues considera que la inflación es de un 100% en 3 años se puede considerar hiperinflación, o de un 50% en 3 años se puede considerar hiperinflación. En cualquier caso, es una inflación muy alta, que es el fenómeno que vamos a vivir en los próximos años. Hay países donde el fenómeno de la hiperinflación puede estar más cerca, como es el caso de Estados Unidos, donde vemos que el dólar no para de depreciarse, y hay países donde puede estar un poco más lejos ese fenómeno. Pero en cualquiera de los casos vamos a tener devaluaciones competitivas de las monedas, porque el dólar se va depreciando y el resto de monedas mundiales, aunque no se hayan impreso tantas, aunque no estén tan depauperadas como puede estarlo el dólar, lo cierto es que van a tener que depauperarse, que ir a menos, simplemente para competir con el dólar, para poder seguir exportando a Estados Unidos. Porque si no, sí que nos vamos a la ruina del todo. Ahora mismo no, este escenario de inflación galopante y de devaluaciones competitivas en el escenario en el que estamos, de crisis, no es revertible, no tiene vuelta atrás. Solamente puede caminar hacia adelante.
Sería revertible si los gobernantes anclaran de nuevo las monedas al patrón oro o a un patrón. Pero al final nuevamente entraremos en la misma dinámica. Fotocopias, más fotocopias, más fotocopias, más billetes, más fotocopias. Y al final, nuevamente inflación. Cada día los estados están más endeudados. Cada día la moneda vale menos. La situación cada vez es más crítica. Los países están intentando aguantarse mientras llegan las siguientes elecciones. Los gobernantes son cortoplacistas, no son estadistas, ninguno son estadistas. No son hombres de Estado que tomen la decisión real de afrontar la situación con valentía y decirnos a la cara lo que está pasando. No lo van a hacer, porque necesitan que creamos que hay brotes verdes. Necesitan que creamos que tengamos confianza en el sistema. Esa confianza nuestra nos hará consumir. Y si consumimos, las cosas irán a mejor. Seguramente, pero seguirán siendo fantasmagóricas. Seguiremos viviendo en una mentira. Podremos sobrevivir un poco más, pero las cosas no están bien. ¿Qué puede hacer la sociedad para protegerse de sus gobernantes, no sea que no vayan a tomar las medidas adecuadas? Ahorrar. Ahorrar. Fundamentalmente ahorrar. ¿Qué ocurre? Que como el dinero se está devaluando, no puedes ahorrar en dinero. Tú no puedes almacenar billetes, porque con el paso del tiempo esos billetes cada vez tendrán menos valor. Entonces, ¿dónde debes anclar tu ahorro? ¿Dónde debes proteger tu patrimonio, al menos en estos momentos de incertidumbre? En cosas que tengan un valor real. Que generalmente lo que siempre se ha entendido como algo que tiene un valor real es el oro y la plata, los metales preciosos. Porque los políticos tienen que ganar elecciones, su objetivo es ganar elecciones. Y si dejan que Grecia quiebre, si dejan que la situación en Europa se complique muchísimo, si Estados Unidos deja que su tesoro, que el tesoro nacional llegue a quebrar porque no salgan al rescate de ciudades y de estados que están prácticamente quebrados, los gobernantes perderían las elecciones y ese no es su objetivo. Por tanto, no van a permitir que eso ocurra. De modo que van a seguir permitiendo que las divisas se devalúen, se depauperen de forma constante, continua, hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahí? Protegernos. ¿Cómo? Mi recomendación fundamental en el libro, y es con lo que termino el libro Yo tengo un plan, es comprar oro. Fundamentalmente, las familias, para proteger su patrimonio, para proteger sus ahorros, deberían, a mi modo de ver, comprar oro. ¿Por qué? Porque el oro es el único dinero posible. Digamos que cuando el dólar, que ya no tiene ningún tipo de respaldo, el euro, que ya no tiene ningún tipo de respaldo, continúen en su camino de devaluación, mientras tanto estará el dólar sustentado sobre sus propios principios y sobre su propia esencia, de ser un material escaso. El oro, quiere decir. El oro, perdón. Sí. De ser un material escaso, de ser fraccionable, de poder ser utilizado como factor de intercambio de bienes y servicios, pero también como reserva de valor, que es algo que las monedas ahora mismo ya no tienen, ya no son reserva de valor. 50 euros hoy no son 50 euros de hace 10 años, ni muchísimo menos. Hace 10 años esos 50 euros eran 8.000 pesetas, eran un dineral. Ahora no lo son. ¿Por qué? Porque se ha ido devaluando, poco a poco se ha ido devaluando. Y como consecuencia de la crisis se está devaluando a una velocidad muchísimo más alta. Por tanto, tenderán las monedas de papel, el dinero de papel que utilizamos todos, que no dejan de ser fotocopias, tenderán a seguir depreciándose. Y por tanto la única fórmula, la única forma de proteger nuestro patrimonio es ponerlo en dinero honesto. Y el único dinero honesto que existe en el mundo en este momento es el oro y también la plata, que tiene un factor especulativo mayor, pero también la plata. Usted y yo, al leer el libro, ya me había convencido, ahora me termina de convencer, quiero comprar oro. Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué compro? ¿Monedas, lingotes, títulos de propiedad? ¿Cómo lo hago? Mi recomendación fundamental es comprar oro físico y atesorarlo uno. Como eso es muy complicado, porque hay que tener una caja de seguridad en casa, porque además uno pone en peligro a su familia si atesora este tipo de cosas y luego encima va y lo dice. Y ese tipo. No se debe, ¿no? Mi recomendación es meterlo en una caja de seguridad en un banco, por ejemplo. Esa es una recomendación sensata. Comprar oro físico, lingotes y monedas, onzas de curso legal, onzas. No
las monedas que acuña la Casa de la Moneda Española, ni ninguna de estas. Onzas que se compran y venden en los mercados internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo de la Casa de la Moneda? No porque le tenga ninguna inquina especial, ni muchísimo menos, sino porque le incluyen un factor de acuñación, un valor de acuñación que es bastante alto. Y a lo que vamos ahora es a proteger nuestro patrimonio, no a comprar colecciones de monedas. Y lo vamos a proteger con lingotes que no lleva factor de acuñación o con monedas de curso legal en algunos países del mundo, como el Kruger sudafricano o como el Maple Leaf de Canadá o como la onza, la Liberty estadounidense o la Búfalo. Es decir, onzas, monedas que en cualquier lugar del mundo se podrían intercambiar. Uno tiene que salir huyendo a Argentina y se puede llevar sus onzas en el bolsillo y allí puede iniciar una nueva vida con su familia gracias a esas onzas. Es un poco el ahorro del migrante, ¿no? El ahorro del gitano, por así decirlo, ¿no? Muchas veces me lo han recriminado, ¿no? Lo de, bueno, pero este es un ahorro, es una cosa un poco ya grotesca, antigua. Puede serlo, pero es que la situación en la que estamos ahora es calamitosa. La crisis real que tenemos alrededor es demasiado grave. Por tanto, no estaría de más que las familias pudieran proteger al menos parte de su patrimonio del mismo modo que los rumanos migrantes o que los gitanos de toda la vida han hecho siempre, o los indios han hecho siempre y siguen haciendo, que es acumular una pequeña porción de oro para poder iniciar una nueva vida allá donde tengan que huir. Pero antes de tener que huir, que esperemos que es algo que no ocurra... Cierto es, claro, claro. ¿Dónde guardamos este oro? Bueno, porque claro, si es una cantidad pequeña lo puedo guardar en casa, pero sí, la idea es invertir. Claro, no, por supuesto. Se trata de protegerlo. Mi recomendación es comprar oro físico, evidentemente, y protegerlo en una caja de seguridad. Esa es la fórmula ideal.